perdón de los pecados. Amén. El bautismo en el nombre de Jesucristo es parte de la salvación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Hay gente que dice que no, pero la Biblia dice que sí. Y nosotros creemos lo que dice la santa palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer ahora acá un texto de la palabra. Carta a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Éfeso. Gracias, mis hermanos cantantes, Dios les bendiga. Señor los siga usando, cantando para la gloria de nuestro Dios. Vamos a mirar pecados contra el Espíritu Santo. ¿Parece bien? Bueno, vamos a mirar los pecados. Hay algunos anuncios que hay que dar, ahora se van a dar, por favor, les rogamos disculpas. Pecados contra el Espíritu Santo. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ubicamos la escritura. Oh, gloria a Dios. Nuestro Dios es maravilloso, ¿cierto? En su santa palabra tenemos toda la enseñanza, toda la doctrina. Vamos a leer Efesios 4, 17. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Saludo también para todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora nos están acompañando a través de la internet. Un saludo muy fraternal en el nombre del Señor. Desde aquí, desde la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia. Estamos ubicados en el sector sur oriente de la capital del país, barrio La Victoria. Un saludo muy fraternal para todos ustedes en esta mañana en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Agradecemos también a nuestros hermanos que están al frente del departamento de ECON por toda esta labor, este trabajo que requiere que Dios los siga bendiciendo y usándolos en este ministerio de la expansión del Evangelio. Muchas personas se han expresado, se han comunicado, han manifestado sus palabras de aliento, de ánimo, también de bendición que les ha sido. Y creo que este ministerio de llevar el Evangelio a muchas partes es un deber que tenemos, todo el mundo. Gloria a Dios. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dejemos hasta ahí la lectura de su palabra. Démosle gracias al Señor, hermano, en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Tú eres maravilloso, tú eres Dios, tú eres excelso, Señor. Envía tu palabra, envía tu verdad, Señor. Envíala en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos.
recibir el Espíritu Santo para quienes ya el Espíritu Santo ha venido a morar, quienes hemos recibido unción, es de valorarlo, es de tenerlo en algo muy grande. Quien no lo ha recibido todavía, tenga esa fe y esa confianza que lo va a recibir, pero tenga esa sed, tenga esa fe de recibirlo. Hoy vamos a tocar un tema que muy poco se toca, como es los pecados contra el Espíritu Santo. Pero no solamente los pecados los comete quien ha recibido el Espíritu Santo, no. La gente que aún no recibió el Espíritu Santo también comete pecados contra el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. La Biblia nos habla de algo que es muy importante, como es cuidarnos. El cristiano debe cuidarse de pecar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué se tiene que cuidar? ¿Por qué? Porque precisamente si el Espíritu que Dios le ha hecho morar es santo, pues donde no haya esa vida de santidad, el Espíritu Santo no puede estar, no puede morar. Y esto es un poco difícil para la gente, sobre todo que no ha entendido el Evangelio. Lamentablemente hay gente que se ha bautizado, pero no vive para Dios. Se ha bautizado en el nombre de Jesús, pero su vida está un poco empañada, está mal, y así quieren servir a Dios de una manera y de otra, y a ellos se les ha olvidado que así no se puede. No sé quién les enseñó que se puede. La Biblia dice que no se puede. Miremos el versículo 30. ¿Cómo lo dice, por favor? Leámoslo ahí en su Biblia. Efesios 4:30. Fuerte, a ver. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con Él fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a mirar en términos generales pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a tenerlo en cuenta. Un pecado es resistir al Espíritu Santo. Uno de los pecados es resistir al Espíritu Santo. Otro pecado es hacer afrenta al Espíritu Santo. Otro pecado es contristar al Espíritu Santo, contristarlo. Otro pecado es mentir al Espíritu Santo. Otro pecado es apagar el Espíritu Santo. Y otro pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a mirar, hoy no vamos a alcanzar lógicamente, pero vamos a decir por partes, cómo Dios nos ilumina y nos ayuda para que usted y yo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Resistencia al Espíritu Santo. ¿Quién cometió ese pecado? En primer lugar, Israel. Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Estamos hablando de ¿cuál? Resistencia, resistir al Espíritu Santo. Capítulo 7 de los Hechos, lo ubicamos. Ese es el sermón que el apóstol, que Esteban, el diácono. Algunos tienen en poco ser diácono de la iglesia, pero Esteban era un diácono, y vea cómo llegó a ser ese tremendo diácono, cómo se enrumbó por el camino del bien, de la justicia, el camino de Dios. Está dando él un tremendo mensaje
Y vea lo que él le dice al finalizar el sermón. Versículo 51, Hechos 7:51. ¿Qué dice? Esteban dirigiéndose al pueblo de Israel: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, este es el pecado que comete el pecador, el rechazo. Este pecado de resistir al Espíritu Santo no lo comete realmente el hermano, el creyente. No, el creyente puede cometer otros pecados, pero este de resistir al Espíritu Santo se refiere al pecador, a la persona inconversa, cuando Dios lo está llamando, cuando Dios lo está motivando a que deje el camino que lleva y se vuelva a Dios a través de la predicación de la palabra, a través del mensaje del evangelio, a través del testimonio que él ve en los hermanos. Porque hay hermanos, los hermanos sabemos que quienes somos de Dios estamos marcados con el testimonio donde quiera que vayamos. Entonces, el pecado de resistir al Espíritu Santo lo comete el pecador, la persona no creyente, que se le habla de Dios, se le da el mensaje, se le enseña el evangelio, se le da la palabra, sabe que quien le está hablando tiene un buen testimonio, conoce en la iglesia a mucha gente que tiene un excelente testimonio, y a pesar de eso resiste, no quiere. Eso se llama resistir al Espíritu Santo. ¿Y quién lo comete? El pecador. Cuando Dios trata con él y sabe que es la verdad, y sabe que es el camino verdadero, y sabe que el evangelio es la verdad, pero resiste, no quiere obedecer. Eso se llama resistir al Espíritu Santo, porque la salvación es una obra del Espíritu Santo desde el principio hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más tremendo es que de pronto, ya siendo alguien bautizado y escucha un mensaje de consagración, de búsqueda al Señor, de dejar de hacer lo malo, y también ese cristiano, ese creyente resiste. En otras palabras, en primer lugar lo comete el pecador, pero también el cristiano está abocado a cometer el mismo pecado de resistir el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted lo que dice en uno de los salmos? Dice, y Dios estuvo disgustado con la nación 40 años. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de la tentación en el desierto. Porque hay gente que Dios le está invitando, que Dios le está motivando, aún creyentes, a que vivan una vida diferente, a que no vivamos una vida de apariencia, a que no nos portemos bien aquí, que cantamos y alabamos al Señor y todo, pero por allá en la casa, por allá en el trabajo, por allá en el estudio, los ve uno con otro porte. Ese tiene otro pecado que lleva más adelantico. Pero resistir al Espíritu Santo lo puede cometer entonces, en primer lugar, el pecador y también el creyente. Y hermanos, resistir el Espíritu Santo que nos ha invitado, que nos ha motivado a buscarle, a consagrarnos. Como dice el Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.
Entonces Él nos invita a que nuestra vida sea realmente mejor para Dios. Ese se llama resistir al Espíritu Santo. Otro es hacer afrenta al Espíritu Santo. Hacer afrenta, o sea, cuando afrentamos al Espíritu Santo, cuando yo le hago afrenta al Espíritu Santo. Entonces, afrentar tiene que ver con despreciar. Hacer afrenta tiene que ver con menospreciar, con abandonar, con dejar lo que Dios le ha dado al creyente. Este pecado de hacer afrenta realmente lo comete prácticamente que el cristiano. Hacer afrenta es despreciar, es abandonar. Hacer afrenta lo comete la persona que, siendo cristiana, siendo hija de Dios, siendo hijo de Dios, abandona el camino, se va al mundo. Eso se llama hacer afrenta, menospreciar, abandonar, dejar. Eso se llama hacer afrenta al Espíritu Santo. Y lo comete la persona cuando abandona a Dios. Bendito sea su nombre. Triste, ¿cierto?, que una persona abandone el camino, hacer afrenta al Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se vuelve de esa gracia que Dios le ha dado, cuando alguien abandona esa bondad que Dios ha hecho con él, es tan peligroso que la persona puede llegar a la apostasía. A la apostasía. Esto no es un juego. Y entonces viene la apostasía, que es apostatar, que es abandonar, que es dejar la fe que un día el Señor le dio. Una fe que es santa, que es pura, que es limpia. Una fe que vale más que el oro y la plata. Una fe preciosísima, como dice el apóstol. Y entonces él puede llegar a la apostasía, a tratar con desprecio las cosas de Dios. Le aburre ya lo de Dios. Termínese rápido, hermano, esto. Pero cuando un día llegamos a este camino, las 3 y 4 horas que durábamos congregados, nos parecía tan cortitico el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque estábamos en ese primer amor. Y la Biblia dice que si hemos abandonado el primer amor, tenemos que arrepentirnos, porque es pecado. El abandonar el primer amor es pecado, y debemos permanecer en el primer amor. Y el primer amor es tener esa delicadeza de no ofenderlo a Él, porque cualquier cosita nos cuidamos de ofenderlo a Él, porque usted y yo no estamos para agradar a nadie, sino agradarlo a Él y solo a Él, porque Él es el que nos guarda y nos bendice y nos sostiene hasta el día final. Usted y yo tenemos que agradarlo es a Él. Bendito sea su santo nombre. Entonces nos cuidamos. Pero hermanos, hacer afrenta al Espíritu Santo, hacer afrenta es eso, es volverse de la gracia. Como dijo el apóstol, que la gracia es una altura, es algo tan alto, hermano. Yo recuerdo que una vez iban unos jóvenes por una calle, y iban por una calle, y allá a la orilla, en las casas, había un baile allá. Y uno de los jóvenes dijo: quiero que esté allí la gente. Eran jóvenes convertidos al Señor, y vio que estaban allá en un baile, la gente bailando allá, lo que se llaman orgías. Porque eso el mundo lo llama baile, pero no es baile, eso lo llaman orgías, que es diferente. Y entonces uno de los jóvenes se quedó mirando para allá y dice: pero yo no alcanzo a ver qué es lo que veo. Veo es como un poco como si fuera gente. Veo como si, ¿qué es lo que veo? No sé.
Otros estaban por allá en esos tales orgías y había una muchacha allá descarriada, es que allá nacían en la vida cristiana, es que bailando, y de pronto allá bailando en las orgías allá que hacen ellos, y de pronto en esta sala hay un espejo de cuerpo grande, como acostumbran en las salas, un espejo de cuerpo grande estaba ahí, y de pronto ella es que ahí tranquila, ya bailando, pero mamá orando en la casa por la salvación de esa muchacha. Y de pronto ella comenzó y miró por el espejo y se vio ella y se vio que los zapatos no tenían los tremendos tacones, no tenían como los cascos de un animal. Y dijo: esa soy yo. Y sale esa muchacha disparada para la casa y encontró a mamá orándole a Dios, para que esa muchacha entendiera que esa no es la vida que ella debe vivir, sino está llamada para agradar a su Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué será que hay gente que no entiende con las experiencias de otros? No entienden la experiencia. Hermano, es que es mejor vivir la propia experiencia. No, la propia experiencia, la que debemos vivir cada uno, es con Cristo. Pero con el mundo ojalá usted no tenga experiencias malas, porque usted va a perder. Aprende de los demás. Dese cuenta la vida de muchos que van por ese sendero, cómo van de mal. ¿Cómo van de mal? Pero usted y yo no estamos llamados para hacer afrenta al Espíritu Santo. Estamos llamados para vivir en comunión con el Espíritu Santo. Alabanzas a su santo nombre. Alabanzas a su santo nombre. ¿Usted se acuerda lo que pasó? Lo que ha pasado. Muchas personas han hecho afrenta al Espíritu Santo. Muchos, siendo de acá. Por eso, hermanos, hemos de permanecer abajo, a los pies del Señor, porque lo que tú y yo somos es por su gracia. No somos personas que es que yo soy esto, yo soy aquello, yo vengo de la familia tal, y yo estoy del estrato tal y esto y lo otro. Aquí todo eso se derrumba, porque cuando alguien entra por la puerta de la fe, que es Cristo, y le abre la puerta, allá no encuentra acepción de personas, allá encuentra una familia sencilla y humilde, una familia que ha sido lavada por la sangre del Señor, y es el pueblo de Dios al que usted y yo pertenecemos, y nos llamamos hermanos en la fe. Hermanos en la fe. No hay orgullo, no hay jactancia, no hay arrogancia, no hay altivez, no hay que fulano está de la familia tal y a mí trátenme bien porque soy de la familia tal. Pobrecito, no ha entendido a dónde está. Si cuando Cristo nos trajo por esta puerta de la fe, nos cayó un río, una bendición grande que nos cubrió todo, y perdimos la identidad. Ya no somos colombianos, ya no somos estadounidenses, ya no somos chilenos, ya no somos cundinamarqueses, ya no somos bogotanos, ya no somos europeos, ya somos uno en Cristo. Uno en Cristo. Ya esa diferencia ya terminó. Alabanzas a su nombre. Oh, qué hermosa es la familia de Dios. A esa pertenecemos. Algunos se han ido, algunos han hecho afrenta al Espíritu Santo. Se han vuelto de la gracia, han despreciado lo que Dios ha hecho por ellos. Algunos han cometido esa barbaridad, algunos han querido volver y no han podido, lloran y gimen de dolor, porque cual Judas, habiendo estado en un entorno tan especial y tan glorioso como es ser discípulo del Señor, y el Señor
Señor Jesús tratando a todos sus discípulos de hijitos, hijitos, amigos míos y todo esto y lo otro. De pronto uno de ellos se deja llevar por el amor al dinero, se deja llevar por las amistades de la religión popular y creía que por tenerlos a ellos de amigos y estaban de parte de él, y comenzaron a transar un negocio de vender al ser único por excelencia, de hacer el negocio más terrible de la vida, como es negociar la vida de un ser tan puro, tan santo y tan inocente como el Señor. Pero él se dejó comprar por unas miserables monedas de plata, y cuando él reaccionó, Judas reaccionó, ya fue tarde, porque él fue a buscar a sus amigos y a decirles: he pecado porque he entregado sangre inocente. Y lo que le dijeron sus amados amigos es: a nosotros qué nos importa, allá tú. Así trata el mundo a la gente que abandona y traiciona a su Señor. Pero hubo otros 11 que, aunque se fueron y comenzaron a irse antes de llegar allá, y Jesús le dice a los allá a ellos, dice: ¿y ustedes también queréis iros? Y uno le dice de ellos, le dice: pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros conocemos y hemos creído que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que lo conoce a él no se puede ir, no lo puede abandonar. Toda persona que conoce a su Señor no lo puede abandonar, no lo puede dejar. Pero hermanos, cuidémonos de hacer afrenta al Espíritu Santo. Y lo comete el creyente cuando se va, cuando desprecia, cuando menosprecia, cuando hace el peor negocio de la vida. Y entonces comienza aparentemente a tener algo bueno, pero cuando se dé cuenta ha entendido quizá de pronto tarde, o algunos ojalá lo entiendan antes de que sea tarde, y ojalá antes de que lleguen a la apostasía. Apostatar de su Señor, apostatar de la fe que un día abrazó, que un día recibió. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos 12. Oh, bendito sea su santo nombre. Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué le pasó a Esaú? Fue un profano que trató con desprecio las cosas de Dios. No valoró lo que Dios le había dado, no valoró lo que Dios, el derecho que tenía de ser el primogénito. Tenía grandes bendiciones que recaían sobre él, una secuencia de bendiciones por ser el primogénito, pero él menospreció, él no quiso tener en alto esa hermosa herencia que tenía, y vendió. Véndeme ahora, le dijo su hermano. Y Esaú estaba totalmente ciego, no entendía lo que estaba haciendo, y vendió su primogenitura por un plato de guiso rojo. Y después que reaccionó, se arrepintió de haber entregado la bendición, y él se arrepintió de haberla entregado y quiso recuperarla, y no fue posible. No hubo lugar para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él se arrepintió de lo que hizo,
y quiso alcanzar nuevamente la bendición, pero no fue posible, porque la bendición ya se la había entregado a su hermano. ¿Qué dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que tenéis, retenedlo hasta el fin. Retened lo que tenemos hasta el fin, porque es una herencia que a nosotros no nos costó nada, a Él le costó todo, y nos la ha dado a nosotros para que nosotros la cuidemos, como Dios le dijo a Adán. Lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo cuidara, para que estuviera allí pendiente, cuidando lo que Dios le había dado. Pero lamentablemente el hombre se descuida. Entonces, ese pecado de hacer afrenta contra el Espíritu Santo no lo podemos cometer, hermanos. No lo podemos cometer. Pero es que fulano de tal se fue al mundo y vea, estuvo por allá y volvió. Por favor, no podemos pecar voluntariamente. No, yo peco y después me arrepiento. Eso se llama un pecado voluntario. Voluntario. Y aparte de que es pecado voluntario, se llama tentar al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cómo se le ocurre que nosotros lleguemos a pensar, no, yo peco y después me arrepiento? ¿Cómo estará de mal una persona que piense así? Totalmente fuera del contexto bíblico, escritural, cristiano. No tiene asidero bíblico. Al contrario, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda otra cosa, no queda más sacrificio, no queda más remedio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Pecado voluntario. No se puede cometer ese pecado de decir, yo me voy, dejo a Dios, dejo al Señor y me voy al mundo y después regreso. No se puede pensar de esa manera. Ese es un pecado voluntario. Y nunca, todos quienes han hecho eso, usted llega y dice, hermano, ¿por qué fulano de tal se descarrió y regresó? Y lo vemos que Dios, si está con Dios, vemos que se ha arrepentido de corazón, vemos que está bien, pero ¿por qué otros no? Porque hay gente que desconoce que Dios conoce los secretos del corazón, que Dios lo sabe todo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No podemos. En otras palabras, si una persona como dice la Biblia, ¿no? Hay veces no la usamos porque nos parece fuerte, pero la Biblia habla de descarriar. Santiago dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, si hay remedio para esa persona, si hay solución para esa persona, pero tiene que la persona reconocer, arrepentirse, volverse a Dios, convertirse y volverse al Señor nuevamente. Si hay remedio. Dice, hermano, pero si usted llega y dice la Biblia que no queda más expectación por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque si una persona desprecia la solución, menosprecia la solución que Dios tiene planteada para la salvación del ser humano, y el hombre desprecia esa solución que Dios tiene, ¿qué le queda? No le queda nada, una horrenda expectación de juicio. Pero si se vuelve a Dios, se arrepiente al Señor de corazón, encuentra que Dios es amplio para perdonar, generoso. Porque, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hay remedio,
Pero es que el verdadero Hijo de Dios peca, pero no sigue pecando, pecando. No, el Hijo de Dios peca y siente en su corazón la ausencia. Vea, yo le digo una cosa, hermano: si un hijo del Señor peca y no siente nada y no se le da nada, eso sí que es grave. Eso no es grave, es re grave, gravísimo. Yo le voy a decir algo, hermano, una sensibilidad que tiene que haber. Dígame una cosa: ¿cuántos llegamos a veces tarde a nuestros servicios? El verdadero Hijo de Dios que algún día llega tarde, llega tranquilo, como nada. Llegué tarde hoy al culto. ¿O cómo llega? Está detrás de la puerta ya y espera que estén orando y se mete para que no lo vean, que llegó tarde. Eso indica la sensibilidad que tiene la persona, y esa actitud así está demostrando que esa persona tiene sensibilidad, que es diferente a quien llega siempre a la hora que sea. No se le da ni 5, se le da lo mismo llegar tarde, llegar temprano. Eso sí que es grave, porque ha perdido la sensibilidad. Ha perdido la sensibilidad. La sensibilidad se pierde el corazón se endurece por causa del pecado. Si lo leímos, no lo leímos. Ya lo leímos en Efesios. Después que perdieron toda sensibilidad. Y luego dice aquí en Hebreos también, donde miramos, dice: no sea que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es el que endurece el corazón, lo endurece. Entonces, en esa sensibilidad espiritual en la que tenemos que ser sensibles a la presencia del Señor, sensibles a la palabra de Dios, sensibles cuando oramos al Señor, sensibles para Él, pero duros para el mundo, duros para el diablo, duros para lo que sea, pero sensibles ante su santa presencia. Que oigo su palabra y me conmuevo al oír su palabra. Cuando leo su palabra, cuando estudio su palabra, me conmuevo. Hay sensibilidad. Y esa sensibilidad es un direccionamiento importantísimo para la vida del ser humano, del cristiano. Porque ustedes se acuerdan a un hecho muy duro, muy triste, un episodio muy triste que ha pasado y le ha pasado a muchos y sigue pasando. El apóstol Pablo está entregando a Satanás a algunos. Yo quiero explicarles algo a ustedes, hermanos. La Biblia apenas en 2 ocasiones enseña de entregar a Satanás a un llamado hermano. En dos ocasiones y en 2 aspectos diferentes. 1, Primera los Corintios capítulo 6. Había un pecado inmoral, y no tanto de inmoralidad, sino de extrema inmoralidad. ¿Cuál era? Que un muchacho había tomado a su propia madrastra como si fuera su esposa. Eso no es un pecado de inmoralidad, es extrema inmoralidad. Porque la fornicación es inmoralidad, el adulterio es inmoralidad, y todas esas personas no heredan el reino de Dios. Pero este caso de incesto, pecado de incesto, es extrema inmoralidad, y eso es lo que el apóstol Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás. Habla de 2 casos apenas, 2 hechos. Uno es de extrema inmoralidad, cuando el apóstol dice, hablando, y ustedes están envanecidos, tenían a esa persona ahí, había cometido ese pecado y lo tenían en la iglesia como nada. De pronto es que ahí hasta le daban cargo. Gravísimo.
Estaban envanecidos ellos, no entendían la gravedad. Y Pablo, cuando escucha eso, porque él dice: de cierto se oye que hay fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, a tal punto que alguien tiene su propia madrastra. Gravísimo, gravísimo. Usted tiene que comprender que eso es gravísimo, hermano. Y ahí es donde Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que el juicio le caiga a esa persona. Porque mientras un miembro del cuerpo esté en el cuerpo, unido al cuerpo, el cuerpo está afectado por ese miembro. Pero entonces es como cuando un miembro del cuerpo tiene que amputarse. Entonces hay que hacer la cirugía y amputarlo para que todo el cuerpo no sufra a causa de un solo miembro, bien sea un dedo, bien sea lo que sea. Entonces, cuando el miembro del cuerpo está unido y está afectando al cuerpo, Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás, se ha cortado, se ha amputado, para que el castigo le llegue a esa persona y no al cuerpo, que no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Esto es serio. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Con una esperanza de que si se hace ese juicio que está establecido en la Biblia, esa persona llegue de verdad a arrepentirse de corazón, a convertirse de corazón de verdad. Y según la segunda epístola, ese hombre se arrepintió. Pero tuvieron que hacer esa operación para que el castigo le cayera a esa persona y no fuera afectada en la iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces, casi la gente que hace eso se muere, hermano. Se muere. Pero la misericordia más grande es que antes de morirse, esa persona ha arreglado con Dios para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa es la esperanza. Ese es Dios tan misericordioso. Pero hay gente que no se salva, porque habiendo hecho toda la operación, no se sana, no se arrepiente, no se convierte, y prefieren seguir así, y llega el momento en que se mueren por una enfermedad venérea, por lo que sea, y entonces ahí se les terminó la vida, y muchos se murieron sin Dios, habiendo tenido la oportunidad. El otro hecho, el otro caso es un caso de herejía. Herejía. Son apenas los dos casos que la Biblia enseña de entregar a Satanás. Dos casos apenas. Este de extrema inmoralidad y este un caso de herejía. ¿Qué sucede con la herejía? Que tenemos nosotros en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea su santo nombre. Bueno, aquí tenemos varias escrituras. Una, la del capítulo 2 de segunda de Timoteo. Otra, versículo 16 y 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya se efectuó, que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Esta es una de las partes. Y otra la encontramos en la primera epístola
tenemos otra parte que nos está hablando de esta situación tan difícil y tan complicada, hermano. Capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, primera Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son ¿quiénes? Eran dos líderes, no era cualquiera hermano de la iglesia, eran líderes. ¿Eran quiénes? Himeneo y Alejandro. ¿A quienes qué? A quienes entregué a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Ahí tenemos dos casos únicamente que la Biblia enseña de entregar a Satanás. Uno de extrema inmoralidad, ese problema que hay en el mundo perverso, familiares violando niños, violando niñas, padres violando sus propias hijas. Eso se llama extrema, peor que esto, peor, gravísimo, a tal punto que esa persona, aparte de la sentencia que le viene del cielo, las autoridades civiles tienen enmarcado también la conducta de las personas para conducirlos directamente a la cárcel por muchos años. Por muchos años. Eso es gravísimo, hermanos. Eso no es cualquier cosa. Entonces aquí tenemos versículo 18 y con esto concluimos por hoy. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Tome la Biblia, por favor. ¿Lo ubicaron? Leamos todos, por favor. Estos tres versículos. Estamos en primera Timoteo 1, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. ¿De acuerdo? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Era un encargo, sí o no? Es un encargo celestial. ¿Para qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué dice? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Cada caso más específico, más directo, eran unos blasfemos. Blasfemos. ¿Por qué debemos nosotros considerar la sensibilidad? Habla de que naufragaron en cuanto a la fe. Bendito sea su nombre. Ojo con esto, mis hermanos. Ojo con esto. Mucho cuidado con nosotros perder la sensibilidad. Dice que naufragaron, se refiere como a una embarcación, ¿cierto? Naufragaron como en el mar. Naufragaron en cuanto a la fe. Resulta de que nosotros vamos en este mundo como cristianos y tenemos nosotros la bendición de contar con la fe en el Señor, y esa fe en el Señor es la que nos hace caminar por encima de este mar en el que estamos nosotros navegando. Y le advierto que en esa barca donde tú y yo vamos, va nuestro capitán. Y le aseguro 100% o 200% o 1000% que donde vaya este capitán llamado Jesucristo, esta barca no se hunde, jamás se va a hundir.
no se hunde jamás. Jamás. Pero resulta que tú y yo tenemos que tener cuidado, porque la barca es nuestra fe en la que navegamos. Navegamos y el Señor hace un milagro y Él da una comida a mucha gente. Y mientras Él despide la multitud, Él le da la orden a sus discípulos que suban a la barca y se vayan. Pero Él, después de que sube a la barca, despide a la gente, se va al monte a orar. Y como a la cuarta vigilia de la noche, entonces el Señor va caminando sobre el mar, y los discípulos a esa hora de la madrugada ven allá y creen que es un fantasma. Y entonces el Señor le dice: no temáis, yo soy. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro se sale de la barca y comienza a caminar sobre el mar, y camina sobre el mar hacia Jesús. Y de pronto Pedro quita la mirada de Jesús y él comienza a ver el grande y fuerte viento, y al ver el viento tuvo miedo y comienza a hundirse. Y el Señor le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro está caminando sobre el mar. Tú y yo por la fe vamos caminando por este mar. Vamos caminando, pero ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va tu embarcación y la mía? ¿Para dónde vamos? Tiene que tener una dirección. Tiene que saber para dónde vamos, porque no estamos a la deriva. No vamos allá en el mar para donde el viento nos quiera llevar como la hoja. No, Señor. Tenemos que tener una dirección para dónde vamos. Y si usted quiere entender claramente, mi hermano amado, hijo del Señor, se requiere que usted y yo tengamos una limpia conciencia. Porque le voy a decir un secreto que lo aprendí hace muchos años, que la barca en la que navegamos es la fe, pero toda barca tiene un timón, y el timón es la conciencia. Que si hay una conciencia dañada, torcida, no sabe para dónde va. Pero si tiene una conciencia recta y correcta delante de Dios, esa barca suya no se extraviará, porque usted tiene una conciencia limpia, y siempre usted irá bien direccionado por el Señor, y entonces llegará a donde Dios te quiere llevar. Por eso la Biblia nos habla de manteniendo la fe y limpia conciencia. La fe, lo acabamos de leer, manteniendo la fe y buena conciencia. Porque la fe es el bote en el que navegamos y la conciencia es el timón. Tenga una conciencia torcida una persona, un hijo de Dios, ¿para dónde coge? Dígame, ¿para dónde va? Va derechito. ¿Está torcido? Va torcido. Pero si obedecemos lo que dice el apóstol, manteniendo la fe y buena conciencia, usted no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, Pablo entregó a estas personas y habla de dos líderes. No eran hermanos común y corriente de la iglesia, eran dos líderes, uno llamado Himeneo y otro Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dos casos de entregar a Satanás. Usted dice: hermano, yo la otra vez escuché un pastor que llegó un hermanito que se emborrachó por allá y lo entregó a Satanás. Está cometiendo un grave error ese hermano, porque la Biblia apenas habla de entregar a Satanás en dos ocasiones, dos hechos. Ah, hermano, pero entonces que el hermanito le siga tomando por ahí su aguardiente. No, él tiene que arrepentirse, porque así va perdido, va mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos nosotros hoy de nuestra conciencia?
¿Cómo va ese bote? ¿Cómo va? Hermano, es que yo estoy navegando, pero no sé para dónde voy. Ojo, porque tiene que tener un timón, y es tu propia conciencia. Sabe para dónde va. Yo le invito en el nombre del Señor que si usted está navegando en el bote de la fe, no va a naufragar. Pero se necesita una conciencia limpia, buena. Porque si no, se va a extraviar. Se va a extraviar. El viento lo va a llevar por donde quiere. Usted no se va a hundir, pero va a coger para muchas partes. Se va a extraviar porque el mar es tempestuoso. El mar hay tempestad. En el mar hay vientos. En el mar hay tormenta. ¿Para dónde va tu embarcación? ¿Para dónde va tu embarcación, hermano? ¿Para dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Tiene horizonte? ¿Tiene dirección? ¿Tiene una brújula? ¿Tiene una meta? ¿Para dónde va? Bendito sea su nombre. Hermanos míos amados, que el Señor Jesús nos ayude para mantener, como dice la Biblia, manteniendo la fe. La fe hay que mantenerla, hay que guardarla, hay que cuidarla de la mala conciencia. Y si tenemos una conciencia que no está clara ni limpia, hay un remedio eficaz para la conciencia. ¿Y sabe cuál es el remedio? Que reconociendo que estamos mal, vayamos por la fe a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, rociada a los inmundos, purifican para el asunto de la carne, sé cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su santo nombre, alabanzas a su santo nombre. No nos acostumbremos de servir a Dios de cualquier manera. Yo doy gracias a Dios y felicito a los hermanos sinceros y honestos que saben que no están bien y ellos dicen: hermano, por ahorita no puedo servir en nada porque no me siento bien. Eso se llama gente sincera y honesta, y esa es la gente que triunfa en la vida. Porque después llegaremos a un pecado que se llama mentir al Espíritu Santo, y eso es Yo le invito en esta hora, hermano, que le digamos a Dios: hemos visto aquí pecados contra el Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo, hacer afrenta al Espíritu Santo y contristar al Espíritu Santo. Y yo no sé, Dios, qué tenga que hacer, pero hay gente ya empedernida. Conciencia la tienen encallecida ya y no van a reaccionar a menos que Dios haga algo. A menos que Dios haga algo, no van a reaccionar. Ya la conciencia no se les da nada. Si en mi caso como pastor, antes de pensar en mis hijos en un cargo, pienso en la salvación de ellos. Si eso lo hago con mis hijos, lo puedo hacer con cualquiera de ustedes que yo sepa que está dando mal testimonio, no puede servir en ningún cargo, porque ya lo he hecho con mis propios hijos. Porque ante Dios no hay excepción de personas. Ante Dios no hay excepción de personas. Y usted, hermanito, quede claro de una vez que yo no tengo excepción de personas. Aquí todos agradamos a Dios, o el que no, así tenga el talento más hermoso que tenga para servir a Dios, no servirá.
porque con Dios la cosa es serio. Yo no puedo desagradar a mi Dios. Yo no puedo adelantármele a Él, porque su palabra es muy clara y definida. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Pero más allá de un cargo, la salvación suya y la mía, hermano. Hay gente que se enferma por tener un cargo, se enferma por coger un micrófono. Pero no, hermanos, qué bueno que nos tuviéramos claro que lo mejor es buscar a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. ¿Hay alguien que tiene una sensibilidad en su conciencia todavía? ¿Hay alguien que todavía cuando peca siente en su corazón que Dios lo abandona, siente que está pecando contra Dios, o peca y no se le da nada? Esa persona está gravísima y hay que ponerla en un lugar donde sea tratada por la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que da vida a los muertos. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien aquí que ha entendido hasta aquí este mensaje, hermano? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle: pastor, yo creo lo que usted ha predicado esta mañana? Yo sé, pastor, que así es lo que dice la palabra del Señor. Colóquese en pie, por favor. Y si usted es un hombre o una mujer de Dios, demuéstrelo, hermano, en todas partes, como donde estemos, aquí congregados, o allá en la calle, o allá en el trabajo, o cuando usted esté solo, demuéstrele a Dios que usted es un hijo del Señor. Tengamos sensibilidad espiritual. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Oiga, ¿ha visto la tormenta en su barca, amado hermano? Hermana, ¿ha visto la tormenta? Tranquilo, hermano, no se salga de la barca, porque en esa barca hay salvación. No se salga, hermano, pero es que las olas están pegando muy duro. Tranquilo, hermano, que el que va contigo, él puede decirle al viento: quieto, calla. No se asuste, hermano, no se asuste, hermana, no se asuste. Créele al Señor, que ahí en esa barca va el Todopoderoso contigo. Y esa barca no se va a hundir, no se va a hundir, porque Él va ahí. Por eso, mi hermano, dejemos que Él vaya ahí. A su nombre la gloria. Démosle gracias a este Dios. Démosle alabanza a este Dios. Démosle aplausos a este Dios. Démosle honra y gloria a este Dios. Démosle todo el honor que Él se merece, hermano. Porque el que te ha sostenido hasta el día de hoy es el Señor Jesucristo. Nadie más. Oh, gloria a Dios.